de clausura. Es decir, estaba idea para que no se relacionaran con la gente, pero esta era la capilla antigua grande del seminario. Entonces, es una iglesia muy similar. Si ustedes vayan a distintas iglesias de Cádiz, es muy parecida, tiene un mismo orden que lo compuso un mismo arquitecto. Y como veis, es decir, los detalles concretos de los jesuitas se pueden ver, por ejemplo, en los dos retablos que tenemos a los lados. Ahora mismo la imagen aquí de San Ignacio, que está en la catedral, que está en la exposición Traslado Celis, que incluso vayáis vosotros ahora, lo vais a ver, es donde está San Ignacio de Loyola, incluso los santos que están a los lados también son jesuitas, y aquel que está allí es San Francisco Javier, que son los santos más emblemáticos, por decirlo de alguna manera, de los jesuitas. En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó y atravesando la ciudad. En esto, un hombre llamado Zaqueo se le dio, porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante, se subió a un bus. Voy a hablar un poco de lo que es la música cofrade, de cómo nace la música cofrade dentro de esos pasos, los tipos de formaciones que encontramos dentro de los corteos profesionales, de banda de música, cornetas de tambores, agrupaciones musicales, escolanías, capillas musicales, y por último voy a hablar cómo se forma un repertorio musical en una cofradía. En calidad de ayuda de la banda de mi hermandad, cómo hago yo el repertorio para el martes, el repertorio musical. En primer lugar debemos preguntarnos cómo nace la música profesional, porque como podemos saber, desde siempre no fue tal y como la conocemos hoy. La música de los pasos nace en el siglo XVI, no la conocemos hoy, sino a través de las trompetas de oro que se llamaban y los tambores destemplados, además de grupos corales o escolanías que también iban antecediendo al paso. ¿Cuál era la función de las trompetas de dolor? No era acompañar a la serie profesional, sino que tenían una función muy específica, la cual era ordenar cuándo andaba o cuándo paraba la procesión. Es una especie de boletín de mando que existía aquí en San Fernando. Hace la década de los 80 más o menos se dejó de utilizar, la última hermandad que dejó de utilizarlo fue el ECEO, que la función de ella era eso, es decir, cuándo andaba la cofradía y cuándo paraba la cofradía. Si veis la primera foto, no se ve mucho ahí, pero los marco en el curso. Aquí está una trompeta de oro y aquí está otra trompeta de oro. Son un modelo de Goya del siglo XIX, pero que muestra cómo era el cortejo profesional en esa época, pero nos encontramos con esas trompetas de oro. Tambores destemplados, ¿por qué? Tambores sordos, como se conoce coloquialmente, porque eran los que te marcaban el ritmo de la cofradía. No servían para acompañar, sino ellos marcaban el ritmo de la cofradía y también el carácter de la cofradía del siglo XVI, no como el de hoy en día, sino que era un carácter más dolente, más silente, y eso también marcaba ese carácter de las procesiones del siglo. Ya a mitad del siglo XVIII, un poco antes también, 1820 más o menos, empezaron las bandas tal y como las conocemos hoy. No exactamente igual, pero sí hay escritos y publicaciones que ya bandas de música actuaban para la cofradía, más o menos, que sea mucho más posterior, pero con ese estilo. ¿Hay algo que admitir? Ese carácter fúnebre de la hermandad. Como vamos a escuchar o escuchamos, no utilizan cornetas porque las cornetas dan un carácter brillante a la composición. Y eso en una hermandad que queremos que sea más dolente, más silente, no pega, en mi opinión. No le va a poner, que habrá hermandades que lo utilicen, pero no le va a poner pasar los cosquilleros, por ejemplo, a una hermandad de la Veracruz que vaya en silencio el misterio y tenga el palio con un carácter de color. El otro tipo de marchas que vamos a ver ahora son marchas de
de corte alegre, las cuales tienen un ritmo más vivo. Vamos a verlo con esa marcha. Del maestro Farfán, y como vemos es el mismo ritmo, pero parece que es diferente la marcha. ¿Por qué? Porque al contrario de las marchas fúnebres, este aire jubiloso se crea utilizando otro tipo de elementos musicales que parecen que la marcha como va más rápido, pero no, es igual. La corneta, que es lo que estamos escuchando, da ese carácter brillante a la marcha. Si lo escuchamos, parece que es, como su nombre indica, más alegre. La introdujo el maestro Robert Farfán en 1924 con Paso a los Campanilleros, después con La Estrella Sublime en 1925, y supone un antes y un después dentro de las marchas, porque hasta ese tiempo solo se componían marchas fúnebres o no tan fúnebres, pero no introducían las cornetas, no introducían este tipo de fuertes con los trombones, con las tubas, con los instrumentos de metal. Y a partir del maestro Robert Farfán es cuando se crea este tipo de marchas. Más de bulla, por así decirlo, pues elegirá una banda que sea acorde con ese estilo, siempre buscando la máxima calidad dentro de los recursos económicos que tenga y dentro de las posibilidades que tenga. Por ejemplo, dentro de la banda de música sí se restringe. Hay una banda de música de 100 marchas y la hermandad solo elige 60, 50, 70, dependiendo del carácter de la hermandad. Una vez que tenemos ese repertorio musical, yo por lo menos con mi experiencia, yo me escucho todas. Bueno, puede ser de friki, no lo sé. Pero escucho una por una para saber qué marcha le viene bien a tu hermandad. Hay marchas que pueden ser muy buenas, pero a lo mejor a tu hermandad no le pegas dentro de tu opinión siempre. El hilo del 24 de septiembre, la calle Ancha, la calle Maldonado, actualmente el municipio Reguero, y la entrada. ¿Por qué se eligen estos momentos? Porque son los momentos, por así decirlo, principales de la hermandad, o donde la hermandad acumula mayor número de gente, donde tiene que estar todo más previsto. Sí. Cada uno, según su conciencia, haga lo que quiera. Entonces, como cada uno interpreta de manera personal algo que no se puede interpretar porque viene escrito desde Roma, pues nosotros vamos a montar una mesa de manera sencilla, ¿vale? Para que nadie se pueda ofender. Pero recordad que hay rúbricas que son obligatorias. Que si veis que vuestros sacerdotes no las hacen así poquito a poco, con tacto, con mucho cariño, eso pues que lo haga todo. ¿Sabéis qué significa la luz? Que se me olvidó y me lo dijeron. Oye, que no has dicho lo que significa la luz. Significa algo tan sencillo como Jesucristo es la luz del mundo. La luz del mundo. Y ya no comento nada de opciones, pero tampoco es una opción que esté uno aquí y otro aquí. O hay sacerdotes que ponen la novela en el mismo sitio, no tiene que estar una en una punta y la otra en el otro extremo de la mesa. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el principio y el fin, el alfa y el omega. Por eso simboliza tanto que uno esté en un extremo de la mesa y otro en el otro extremo de la mesa. Y cuando se va a hacer presente por la transubstanciación en Jesucristo, pues toda la simbología tiene que ser representada a él. Cuando el sacerdote llega al altar, una de las cosas que se puede hacer es recuperar lo que está a servir la mesa. Llega al altar, una de las cosas que se puede hacer es incensar la mesa. Bueno, se trata de echar incienso alrededor de la mesa y cuando llega a la cruz, eso sí, la hace 3 veces y 2. Y 3, ¿vale? Tiene también una manera muy específica de hacerse, pero la que encontraba en un misal tridentino, en el misal romano, que tengo aquí, no viene paso por paso, pero en teoría está perfectamente establecido para dónde incienso la primera vez, para dónde la segunda, la tercera, la cuarta, como de la vuelta, ¿vale? Lo importante, dar la vuelta alrededor de la mesa del altar y hacerle 3 incensaciones de 2 al crucifijo.
porque representa el sacrificio de Cristo en la cruz. Y como es un banquete, pues hacemos prácticamente lo que hacemos en casa, cuando comemos. Cuando tú abres la mesa, si está plegada, si comes la mesa en la sala de capilla, cuando tú abres la mesa, ¿qué es lo primero que colocas encima de ella? El mantel. Bueno, aquí tenemos un mantel puesto, ¿no? Vale. Pero vamos a poner el mantel. ¿Quieres ponerlo? ¿Quieres ponerlo? Pegado. Ponlo ahí. El mantel. Ese mantelito pequeñito se llama, ¿sabéis cómo se llama? Corporal. ¿Vale? Se llama corporal. Entonces, ahora resulta que viene el pueblo y hace las ofrendas. ¿Qué te está ofreciendo el pueblo? ¿Habéis hecho alguna vez las ofrendas en tu colegio, en la parroquia? ¿Qué se ofrece? Bueno, bien, a ver, pero lo principal. Vale. Una cosa, ¿se puede ofrecer la palabra? No, la palabra no se puede ofrecer. La palabra se entrega al pueblo desde el altar, a los fieles. No me la puedes tú traer, no, está aquí y se ha entregado al pueblo. La palabra no se puede ofrecer. Pues bueno, si alguien quiere hacer lo que dice, ya se imagina. No se puede ofrecer. Bueno, el pan y el vino. Entonces, lo normal es que vengan, ¿no? Llega el acólito y dice al sacerdote: mira, que el pueblo me ha ofrecido el pan. Colócalo en la mesa. Lo coloca. Lo siguiente que ofrece, el vino. Llega. Te ofrece el vino y lo coloca. Perfecto. Ahora lo que hacemos es sustituir. Bueno, el vino no. El vino no, perdón. Son dos jarritas. En una hay agua y la otra ¿qué significa vino? Sangre. ¿Y el agua? Esto para nota, ¿eh? ¿Qué significa el agua? Todavía más. Bueno, todavía más. No. Es algo, pero algo muy importante. Muy importante. Es lo que tú tienes que ver. El agua nos representa a nosotros, porque el sacrificio lo hace Cristo, pero nuestra participación en el sacrificio se representa por la gotita de agua. ¿Qué pasa? Que tiene que ser una gotita, porque nosotros podemos aportar tan poco al lado del Señor. Por eso no es que el cura sea maniático y haga una gotita. No, es que tiene que ser así, para que se produzca la palabreja esta que se llama inmixtión, esa mezcla de gran cantidad de vino y una gotita de agua. O sea, para que se prepare también, así tiene que ser una gotita nada más. Que nosotros somos muy pocos, pero de todas formas participamos en el sacrificio. Por eso quedamos limpios cuando lo tomamos, por eso lo alimento con el camino. Luego, échame aquí vino. Está dando el vino, mira. ¡Oh, qué bien! Ahora la otra. Perfecto. Perfecto. Ya preparado para la atmósfera. Lo normal es que el mantel donde estaba envuelto esto, así lo que es, venga encima del cáliz. Es decir, porque se suele ofrecer el agua y el vino, la ofrenda, y esto viene preparado. Aquí, ¿qué se pone en este recipiente de metal? El pan. Se pone la sagrada forma que consagra el sacerdote. También está consagrando todas las formas pequeñitas que vamos a comunicar nosotros. La que come el sacerdote o la que reserva el cañador, una reserva para después ponerla en la custodia. Esto se llama copón, donde vienen las otras formas. Y después, aquí en el cáliz, está, como tenemos aquí, el corporal, la patena, perdón, esto es una patena donde viene la forma grande, el copón, el cáliz, corporal, copón, cáliz, patena. A veces la patena se cubre con una tela redonda pequeñita que se llama palia.
palia, igual que el palio que lleva la Virgen, porque es la Virgen, se llama palia. En caso de que lo haya, tal cual se ponga en el altar hay que retirar la palia, y ya en toda la ceremonia está quitada, está descubierto el cuerpo del Señor. Pero el cáliz suele estar cubierto con la hijuela, a veces le llaman palia a esto, en teoría es hijuela, se pone encima del cáliz. ¿Cuándo se descubre el cáliz? Hay dos momentos en los que se descubre. El primero, ¿cuál será? El consagración. Exactamente. Y el segundo muy importante, porque antes, sabéis que antes las misas se celebraban mirando al altar. Entonces, cuando veían el cuerpo de Cristo, el pueblo, claro, el sacerdote con el cuerpo lo tapaba. Cuando veía el cuerpo de Cristo, era en la elevación. Cuando veía la sangre de Cristo, era en la elevación. Cuando veía el cáliz, pues en la elevación, en el segundo momento, en uno de los momentos en los que se quita la palma. Y el último, la dosología. ¿Os acordáis de las palabras que dice el sacerdote en misa cuando le van a querer? Pues no sé por qué. Esto puede ser un impedimento ahora, se crean que estoy celebrando. ¿Qué palabra dice el sacerdote cuando eleva el pan y el vino? Al final, la dosología, dirigida a la Trinidad. Por Cristo, y eterno, del Padre Omnipotente, con la unidad del Espíritu Santo, y ahora una alabanza a la Santísima Trinidad, que era casi la definición de liturgia, como se nos manifiesta. Y una vez que eso, se tapa, ¿vale? Cuando a veces hay sacerdotes que como estos no tienen forma de copa, pero cuando la forma pequeñita que se consagra tiene forma de copa, a veces solo lo destapa en la consagración y al final en la dosología. Pero hay sacerdotes que nada más empezar la consagración ya lo ponen en la consagración. Sí. Vale, pues simplemente el purificador sirve para recoger la mesa, que se llama también purificar. Todas las partículas que queden se echan en el cáliz, tanto en la patena como en el copón, se enjuaga bien con agua, se limpia también con el corporal y se vuelve a recoger la mesa. Nada, enhorabuena. Muchas gracias por el vestir a la Virgen, las formas de aderezo, los cambios, ya te digo un poquito, los orígenes de todo esto, ¿vale? Y hombre, que también valoréis un poco, ahora, cuando salgáis de aquí, ¿no? Todo lo que es la vestimenta de la imagen, ¿sabéis? El significado de cada cosa, el por qué es cada cosa, ¿vale? Ahora me han dado una introducción de los principios de la vestimenta. Bueno, buenas tardes. Os voy a explicar un poco de dónde viene la tradición de vestir a las imágenes titulares de nuestra hermandad. Hay muchos autores que consideran que las primeras imágenes de vestir eran aquellas, o fueron aquellas, que se revestían con planchas de metal. Pero realmente la primera imagen de vestir que se crea es profeso para ser vestida, para utilizar telas, es la Virgen de los Reyes, patrona de la archidiócesis de Sevilla. La Virgen de los Reyes es una imagen de gloria, se realiza, y fijaros lo curioso que en esa época, en el siglo XIII, lo normal es que las imágenes fueran de talla completa. Sin embargo, ella se realiza, es profeso para ser vestida. Pero ¿cuándo aparece la primera dolorosa de vestir? Veréis, tradicionalmente se considera que la primera dolorosa de vestir es la Virgen de la Soledad de Madrid, desaparecida en el 31 por los movimientos de la guerra, pero es en el siglo XV y XVI cuando Felipe II, rey de España, se casa con Isabel de Valois, reina de Francia. La reina Isabel era muy devota de un cuadro de Luna Dolorosa, la Virgen de la Soledad, que se trae de Francia cuando llega a Madrid. Tal es su devoción que encarga al escultor jiennense Gaspar de Serra una reproducción escultórica
de vestir de la Virgen que ella tiene en el cuadro. Cuando Gaspar Becerra entrega la Virgen, ocurre un problema. La Virgen no tiene ropa. ¿Cómo vestimos a la primera imagen dolorosa de vestir si nunca hemos vestido una? Bueno, pues la camarista de la reina, la condesa de Urdadureña, que le presta y le cede su ropa para que la Virgen se vista. Y ese es el modelo que va a continuar durante muchos siglos como vestimenta tradicional de las dolorosas, como una viuda del siglo XVI. A lo largo de los siglos, como todo, va evolucionando la forma de vestir las imágenes. ¿Por qué? Porque se toma como referencia la forma en que vestían la realeza. La realeza a lo largo de la historia va cambiando los estilos de moda, o las dolorosas igual. Pero ¿cuándo es el boom? ¿Cuándo es la evolución principal de la forma de vestir? Pues a principios del siglo XX, la realeza se viste igual que el pueblo. Es decir, una persona con un poquito de nivel adquisitivo puede adquirir el mismo traje que el que lleva la reina. Entonces, si la reina se viste como la realeza para distinguirla, ahora ¿cómo vestimos a la Virgen? Si se viste igual que una persona con un nivel adquisitivo alto. Bueno, pues en el siglo XX, que se toman otras referencias, como puede ser los cuadros, las pinturas, incluso el cine. Parece ser que el típico estilo del refregador de la Esperanza de Triana está inspirado en un vestido de una película. Rodrigo Ojeda se cuenta que para su tocado se inspiraba en el cuadro de las hilanderas de Velázquez. Y ahora os voy a dejar con José para que haga una demostración práctica de cómo se viste la Virgen. Bueno, pues aquí vamos a hacer un pequeño simulacro, ¿no?, de lo que es el momento de vestir una imagen, ¿no? Los complementos, todo lo que nos lleva a la vestimenta. Aquí esta María del Mar, que es la camarera de la Virgen de las Lágrimas, que como Manu ha comentado, la reina siempre tenía una camarera a su servicio. La Virgen es la reina y entonces María del Mar va a comentar lo que hace la camarera a la hora de vestir a la Virgen. Pues la camarera, la figura de la camarera, lo que ella es la que la viste por dentro, la que le pone el camisón, las enaguas, la que la cuida, la que tiene todo su ajuar limpio, que esté todo en perfecto estado, y la deja lista para cuando llega el vestido, es el que la lista. Y la de los alfileres, está siempre pendiente del vestido. Ahora, ella lleva un cancán, ¿vale? Lleva el cancán, lleva un camisón y encima lleva la enagua. una vez que ya se le ha puesto esa ropa interior, ¿vale?, que es un camisón largo y después un cancán, que es el que le da volumen a la falda, igual que las películas antiguas veis que le ponían unos cancanes para abrir la saya. Los trajes pues igual, pero yo digo, se le hace a las imágenes, se le hace lo mismo. Y ahora, por ejemplo, esto es una saya, vamos a ver los dos estilos de saya. Está la saya que está hecha entera, esta saya es entera, desde abajo hasta arriba va en una sola pieza, ¿vale? Y está las sayas que están hechas por pieza. Que sería, esta la falda. Esta es la falda, ¿vale? Y este es el corpiño, ¿vale? Entonces, ya una vez puesto quedaría así, ¿vale? Entonces, las dos formas. Esta es la antigua, que es la de la saya entera, que no lleva, que va en una sola pieza, y la otra, que después ya vino más tarde, que es la que va en varias piezas. Las mangas aquí para la parte. Como veis, ¿no? Las mangas, esto va todo aparte, va todo en pieza suelta, ¿vale? Entonces después se hace lo que es el juego, como lo veis, ¿no? Que hay mucha gente que piensa que la Virgen, la ropa es entera, pero la ropa es todo por trozos. Después de la manga, ¿vale?, iría
es más lento que el otro tipo. Aquí iría lo que es la, Se pone primero el puño. el puño y después se pondría la mano. Esto iría, ¿no ves? Esto va ceñido, ¿vale? Y después iría lo que es la manga, encima. Todo esto son trozos, ¿no? Todo esto empieza suelta todo. Existe también los tocados de encaje, ¿vale? Que normalmente tiene que ser en una pieza, lo normal, ¿vale? Entonces este es el tocado de encaje. Y esto para hacer el tocado de tablas. Normalmente se hace en este tipo de tela, se hace en distintas telas, ¿sabes? Lo que pasa es que una de ellas es el tocado de brillo, ¿vale? Entonces esto es para hacer esas tablas. Ahora vamos a hacer una pequeña muestra para que veáis cómo se hace un tocado. En contraposición con esta marcha, la marcha de fortaleza. Vamos a ver directamente. Vaya a ver el cambio. ¿Vale? Empezamos haciendo el pellizco. Es totalmente diferente. ¿Por qué? La principal característica incluye corneta. Lo que estamos escuchando ahí es sobresale por encima de Cuando forma la corneta. ¿Qué es lo que le da con los pellizcos. este timbre? Pues brilla de esta mancha. Es una mancha que no queremos que Entonces suene existen distintos tocados. Ya te digo, según las formas de vestir, yo no sé si conocéis el oso macareno, por ejemplo. El tocado que le llaman oso macareno, que es un tocado que forma la parte redonda, aquí entra un poco y después vuelve a bajar. Imita un oso. Entonces, eso lo inventaron para la macarena, ¿vale? Existe también el tocado de aguas, que no sé si lo habéis visto alguna vez, el tocado de las aguas de Sevilla, que es un tocado que está hecho de tul, lleva la Virgen el manto en los hombros y después lleva el tocado. Al contrario, por ejemplo, que a la hora de poner un tocado de encaje. Primero el tocado de encaje y después va el manto. Hay muchos estilos que son de distintas imágenes. Yo te digo que se ha creado para cierta imagen. Como es, por ejemplo, el tocado de agua para la Virgen de las Aguas, el tocado de mortaja para la Virgen de las Mortajas, está también el oso Macarena, el refregador de la Esperanza de Triana. Entonces, normalmente cuando se va a cambiar una imagen se dice, ¿pero lo voy a vestir de agua o lo voy a vestir de trianera? ¿Por qué? Porque se realizó o se inventó para esa imagen. ¿Alguna vez he visto vestir alguna imagen? Perfecto, por esto hay que darle una forma. Pero lo normal cuando es una imagen que tiene brazos, o cuando es la Virgen normalmente tiene los brazos, entonces el tocado más cómodo de poner. Otro detalle que se le pone a la Virgen después de la falda es el ceñidor, ¿vale? O cíngulo. Está este con las dos tiras, ahora te digo lo que es el ceñidor con las dos tiras, que son dos lengüetas, y está el otro ceñidor, ¿vale? Que es solamente lo que es la tira. Y ahora más nos va a comentar el sentido que tiene el fajín en la Virgen. Bueno, este tipo de ceñidor también se conoce como cotilla, ¿vale? Y el simbolismo que tiene es representar o simbolizar la pureza de la Virgen, ¿vale? Que va puesta sobre el mismo. De marcha para que pueda comparar con los otras marchas que vamos a escuchar, cómo cambian de los años 20 y 40 de su inicio y ya los años 80, 90 para
le daría una vuelta, mínimo se le daría como esta 2 vueltas más. A ver, más o menos se le deja siempre un espacio entre vuelta y vuelta para que, hombre, buscar encaje y que esta imagen más poderosa, ¿no? Que no estén pegados uno encima de otro. Y entonces una vez que se ha terminado la parte baja, nos vamos a la parte de arriba. Si se os ocurre alguna pregunta sobre la marcha, hacerla. Vale, se va empezando en la parte de la frente. Que incorpora una característica principal, una innovación principal dentro de esa programación. Incorpora la concreta medio normal, para hacer la que se tocaba en todo el remol, en otra unidad, y la base de la credencial, sin embargo, se incorpora la famosa correcta corre. Nombre de la tecnología hasta no se mucho a las formaciones de condensación. La convención y la Bueno, normalmente esto mínimo se le echa, pues yo normalmente tardo en vestir una imagen 3 horas y pico. ¿Sabes? La vestimenta que más se tarda, pues la salida, ¿no? Que lleva más cosas, ¿sabes? Hay que estar también unas horas, hay que fijar un poco más. Para interpretación dentro de los se introduce la gran innovación y por la que ustedes podéis confundir Venga, así más o menos llevaría otra vuelta más o 3 vueltas más, ya es cuestión de ir metiéndole vueltas, ¿sabes? Entonces más o menos lo ves, queda la forma recta en este lado, a partir de lo que es el relieve de los para abajo va recto, y ya después se arquea y se va aplicando el tocado, ¿vale? Y volvemos a lo mismo, ¿vale? Ya, así se le daría eso, un par de vueltas o 3. Ahora vamos a poner... hay armonía, hay motivos, pero lo que sorpresa es lo que más el manto. la marcha. Y ahora nos va a contar lo que significa en las imágenes o el significado que tiene el manto. El manto, el significado que tiene es el amparo de la Virgen sobre la realidad. La banda de música no tiene estilo porque la banda de música pueden abarcar todo, desde marcha fúnebre a marcha. Hay cuadros que se ven, sobre todo los cuadros que hay de las vírgenes de las órdenes religiosas, que se ve la Virgen abriéndose la capa, abriendo las manos y cogiendo la capa, y aparecen los santos de la orden debajo de la capa como la Virgen amparando a esos frailes, ¿sabes? Te digo, a esos monjes. Por eso es el amparo de la Virgen. Y ahora ya se va colocando. Aquí ya ponemos en esta zona, normalmente ya lo que ponemos es agujetas, ¿vale? Agujetas si el manto es oscuro, agujeta negra, si el manto es claro, agujeta blanca. Ha llegado justo. El peso. ¿Vale? Después, por ejemplo, se echa el tocado para afuera para que se vea por la punta. Se puede sacar igual que también se puede dejar en la punta. Es más, un tocado un poco más serio, con la punta guardada, con la punta metida dentro del manto. Y puedes saber que
Normalmente el manto lleva siempre un armazón de tubo que es el que le da la forma que le llaman pollero o ahuecador, ¿vale? Y después lleva como peso de una goma que es donde se aguanta también para los alfileres. Entonces es un alambre que es flexible, se mueve y se transforma. Ahora, mira, la última parte de la vestimenta de la Virgen es la toca de sobre el manto, que la puede llevar o no la puede llevar. La imagen o la hermandad, el estilo de hermandad que sea. Vale, ahora ya pues ya se deja. Ya se coge, ya se va sacando el tocado, ya se va viendo. Vale, y entonces le vamos abriendo una vez que le ponemos la toca, y ya lo que vamos ya poniendo cada cosa en su sitio, dándole ya la terminación. Preguntar algo, ¿no? Pregunta un montón de cosas. Soy una curiosidad ni nada. Por su evolución y calidad musical, por su marca propia, como el milagro que ha hecho que la banda sea guiada por muchas bandas de Andalucía y de el aliento policial. ¿Qué caracteriza mucho a esta banda? Vale, más o menos así es como quedaría una vez terminado lo que es el ropaje de la imagen, ¿vale? Ahora ya lo que se le pondría sería la diadema, y ahora Manu va a explicar un poquito el significado de lo que es la diadema. La diadema forma parte de las preseas de la Virgen. Hemos dicho anteriormente que la Virgen la consideramos una reina y como tal se viste como una reina. Bueno, pues la diadema es una evolución de lo que podríamos decir el tocado bizantino que podemos apreciar en los mosaicos del siglo I, II. Como veis, la diadema se puede diferenciar en varias partes. Esta parte central, que digamos es el cuerpo de la diadema, que puede ser de nube, puede ser labrada, diferentes tipologías, pero aquí viene la simbología real de la diadema. Los rayos. ¿Por qué la diadema lleva rayos? ¿Alguien sabe por qué la diadema lleva rayos? Porque queda muy bonita, ¿no? No terminada. ¿No sabéis el por qué? ¿Nunca os habéis dado decir? ¿Nunca os habéis preguntado el por qué la diadema lleva rayos? ¿Los rayos qué significan? El significado de un rayo es luz, ¿no? Es luz. Bueno, el rayo, en primer lugar, nos está dando a entender que la Virgen no es una mujer cualquiera. La Virgen fue tocada y llena por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios se refleja a través de una iluminación especial. En este caso, los rayos es el reflejo de la gracia de Dios y de los dones de Dios. Luego, las estrellas. ¿Por qué lleva estrellas? También queda bonito. Que se mueve. Bien, la estrella es un símbolo que se toma de la visión apocalíptica de San Juan.
Cuando San Juan tiene la visión de la mujer vestida de sol, con la luna a los pies y coronada por 12 estrellas. Esa visión, esa mujer, San Juan no especifica que fuera la Virgen, pero en el arte se utiliza ese modelo para representar la iconografía de la Inmaculada Concepción. Es decir, la corona, las estrellas representan la corona de esa mujer que en teoría nosotros la representamos como la Virgen. Luego tenemos otro tipo de presea que representa para nosotros nuestra cultura, la realeza. ¿Con qué se representa? ¿Con qué se representa la realeza? A los reyes, ¿con qué? Con la corona. Está la corona y luego se vuelven a repetir los mismos elementos, los rayos y las estrellas. Después ahora una de las que se ha vuelto a recuperar, las gloriosas, sobre todo las glorias siempre lo han tenido, es lo que es la luna, ¿sabes? Y lo que es el resplandor, llamado el oso, ¿no? Que va dentro del Apocalipsis de San Juan, que no significa que las vírgenes de gloria sean las únicas que lo tienen que llevar, porque siempre, antiguamente, las dolorosas también llevaban esos atributos, como es la luna a los pies y lo que es el sol, ¿no? La mujer vestida de sol con la luna a los pies. Entonces, ahora mismo se está, gracias a Dios, recuperando ese estilismo en las dolorosas. De eso no tenemos más que irnos a grabados antiguos, por ejemplo, los grabados de la Macarena, creo que lo lleva. Montesión llevaba, el Rosario de Montesión llevaba ráfaga, grabados de la Mortaja, la Piedad de la Mortaja con ráfaga, y grabados y fotografías de Cervitas de Sevilla con su ráfaga y su luna a la piedra. Y el Cristo Compostela. ¿Vale? Ahora una vez que ya hemos terminado, que ya la Virgen está lista, lo que es el tocado, lo que es, ahora ya empiezan ya lo que son los complementos ya para la terminación de la imagen. El pañuelo, ¿por qué tienen las imágenes pañuelo? La dolorosa, porque llevan pañuelo. ¿Para qué es un pañuelo? ¿Sí? Ahora te voy a preguntar a ti. ¿Tu Virgen tiene lágrimas? ¿Tu Virgen lleva pañuelo? Ahora te va a decir sentido porque mucha gente, si no está llorando, ¿por qué lleva lágrimas? No lleva el pañuelo. ¿Veis cómo es el pañuelo? Pañuelito con un centro de seda, con un encajito. ¿Os imagináis a alguien sonándose la nariz con un pañuelo así? O limpiándose los ojos, a matar. El pañuelo manípulo es una prenda que se utiliza a partir del siglo XVI como moda y signos de distinción. Es decir, el pañuelo, el que utiliza el pañuelo quiere decir que es de una clase social alta. ¿Quiénes utilizaban los pañuelos? Los reyes. Y los reyes no utilizaban los pañuelos para metérselos en el bolsillo y cuando tuvieran mojitos los sacaban. No, simplemente los llevaban en la mano. Simplemente siempre lo llevaban en la mano y era un signo de distinción. Si los reyes llevaban el pañuelo como símbolo de realeza y la Virgen es reina, la Virgen luce pañuelo. Claro, entonces ya sabía el porqué. Yo una vez, una anécdota, le puse a la estrella de aquí, pues le puse un pañuelo. Me dice, es que aquí no estoy llorando. Digo, bueno, pero es que no te lo estoy poniendo porque estoy llorando. Porque no estoy llorando, no tiene lágrimas, no tiene nada que ver. Pero es que esto nada más que se lo ponen las que lloran. Y digo, no, ahí está la salud, que es una dolorosa, no tiene lágrimas y lleva pañuelo. Digo, es que todo tiene un sentido, no se le pone por qué. Digo, hermano, imagínate esto, lo que ha dicho Manu. Alguien llorando con este pañuelo y me lo hace los ojos. Fijaros que normal, muchas dolorosas, de lo sencillito, pero cuántas dolorosas hay con los pañuelos bordados, con lentejuela, con piedrecitas, con no sé qué. Después ya,
otra de las prendas es el rosario, ¿vale? Que se le pone en la mano izquierda. ¿Por qué se le pone a la Virgen el rosario? Que queda muy bonito, ¿no? Para compensar la mano, que no le caiga. ¿Eh? Pero ¿por qué? Porque nosotros, Dios, ya, a ver, nosotros entendemos que la Virgen no es solo reina, sino que es mediadora de nuestra salvación. Y la Virgen fue la que nos enseña a rezar el rosario a través de Santo Domingo de Guzmán, ¿vale? Como oración para nuestra salvación. Hay una serie de atributos, por ejemplo el rosario, que igual que por ejemplo el escapulario de la Virgen del Carmen, es también un signo de protección entregado a la Virgen, ¿sabes? Te digo, entonces el rosario y el escapulario, ¿sabes? Es el mismo sentido. Lo que pasa es que este es el más conocido, que es el rosario, que por él, pues hombre, aprendemos a hacer el rosario y es, mira, perdón, con respecto al pañuelo, en el grupo anterior han hecho el comentario. Entonces, ¿una Virgen de Gloria puede llevar pañuelo? ¿Puede llevar? ¿Eh? No estamos acostumbrados a verlo, pero es correcto. Sería correcto ponerle un pañuelo a una Virgen de Gloria. Bueno, y ahora ya queda lo que es el puñal, ¿vale? ¿Sabéis por qué se le pone a la Virgen el puñal? Lleva siempre la Virgen colocado el puñal cuando lo roza. ¿Sí? Bueno, va por ahí. No es para untar la manteca. A ver, eso está... El tema es que el puñal, el Simeón, la profecía, una espada atravesará tu alma. Entonces, el sentido es de la profecía del anciano Simeón, la primera profecía. ¿Vale? Entonces, por eso la Virgen... ¿Me escucha allí bien? ¿Está afinado el micrófono? Bueno, pues buenas tardes a todos. Como ya sabéis, soy Francisco Verdugo, soy tallista. Ante todo, y en primer lugar, pediros disculpas, ¿no? Porque la verdad es que yo, como orador, la verdad que me muevo bastante más, ¿no? Yo la verdad que me expreso más con mis manos, con mis uñas, que con la verborrea. Entonces, pues, lo que sí también os quiero pedir es un favor que os pido a todos en conjunto, que bueno, que a medida que yo vaya explicando algunas cosas, o en el momento que sea, o que alguno tenga alguna inquietud, alguna pregunta, me podéis interrumpir perfectamente levantando la mano, e incluso, bueno, nos hacemos un favor mutuo. ¿Por qué? Porque a mí, ya de alguna manera, pues me ayudáis, ¿no? Y de otra forma también, pues las inquietudes que podéis tener cada uno, pues son las que tendréis en general. Entonces, pues, las preguntas que hacéis, pues, os van a ir aclarando, bueno, pues, dudas que tengáis en común, ¿no? Bueno, pues nada, pues, yo nací en el Cerro del Águila, en un barrio emblemático de Sevilla, y, bueno, pues, desde mi comienzo, pues, desde que yo realmente tenía uso de razón, pues, me gustaba mucho lo que es la Semana Santa, e incluso el tema de lo que es el arte, ¿no? En sí, yo fui descubriendo que me gustaba el arte a medida que, bueno, a partir de que tendría alrededor de unos 12, 13 años, y empecé, pues, bueno, pues de alguna manera matando el gusanillo, como se suele decir, pues haciendo pasitos en miniatura, ¿vale? Yo cursé mi estudio, como cualquier chaval, ¿no? de normal y corriente, y a partir de, bueno, de hecho, incluso yo llegué a la universidad, empecé a estudiar una carrera que era Relaciones Laborales. Ya veis lo que tiene que ver ese tipo de carrera con lo que yo me dedico. Pero claro, todo era a raíz de que yo sabía lo que yo quería. Pero mi especialidad es la talla en madera o la talla ornamental, que mucha gente confunde, ¿no? Porque hay mucha gente que confunde lo que yo hago con lo que hace un escultor, ¿no? Bien porque
porque nos movemos con los materiales similares, con gubia, con madera, pero al fin y al cabo no son oficios totalmente diferentes. Es como si a una persona que es un electricista pues, se le confunde con un fontanero, entonces no tiene nada que ver. Entonces pues a mí me gustaba bastante lo que era el tema este, entonces pues yo, como sabía, me informé que no había la docencia que había en el tema de la talla ornamental era muy mala, y sobre todo en la Facultad de Bellas Artes, no hay en Sevilla, que es un cuatrimestre en 5 años, pues la verdad es que lo que te pueden enseñar de talla es muy poco, ¿no? Después también las escuelas de arte y oficio, pues lógicamente en lo que es la especialidad de talla son un poco mejor que la facultad, pero lógicamente no es lo suficiente, ¿no? Ni mucho menos. Entonces yo no quería entrar allí directamente, quería, de alguna manera, yo tenía la sensación de que yo iba a perder el tiempo, ¿no? Yo quería, bueno, pues ir al grano, ¿no? Como se suele decir. ¿Qué es lo que ocurre? Que me puse a estudiar, seguir mi curso normal y terminé lo que, pues yo tengo 45 años, ¿no? En mi época, pues estudiaba el BUP, el GO, hice selectividad, después de eso. Esto que os estoy explicando, lo estoy explicando por una razón porque el público que hay aquí, sois jóvenes, y estáis en la edad en la que yo supuestamente empecé a tener esas inquietudes, ¿no? Entonces, quiero que esto que os estoy comentando no sea solamente el hecho de enseñaros una muestra de cómo se talla, de contaros cómo se hace un paso, sino que también vayáis un poquito conociendo un poco también mi trayectoria y que os sirva para, de alguna manera, y las inquietudes que tengáis, o si yo os puedo ayudar de alguna forma dando un consejo por lo que yo estoy explicando, que os sirva de consejo, pues mejor que mejor, ¿no? Entonces, pues empecé los estudios hasta que ya, bueno, cuando ya estaba lógicamente un poco ya aburrido, ¿no? de que no era lo que yo realmente quería, pues la inquietud ya me llevó a hacer en esa época el servicio militar, en el año 94, que todavía se hacía obligatorio, y cuando ya salí del servicio militar pues ya me planteé totalmente dedicarme a esto y buscarme la vida. Lo único que ocurre es que en los talleres de arte sacro, ¿no? De todos los talleres, es muy complicado acceder, ¿no? O entrar como aprendiz en un taller de talla, de dorado, de bordado, de escultura, es muy difícil. ¿Por qué? Porque, bueno, si entras es porque tienes un padrino, alguien que te recomienda. Yo normalmente, de hecho, yo entré de esa forma. Intenté entrar por mis propios medios y me fue imposible. Entonces tuve que entrar buscando un padrino que me adentrara y que me recomendara. Hoy en día, llama a la puerta de mi taller cualquier chaval, cualquier muchacha que quiera aprender a tallar, y simplemente por el hecho ese yo no le puedo abrir la puerta de mi taller, porque yo al no conocerlo no sé las intenciones que puede traer, ni mucho menos, ¿no? Entonces, claro, por eso hace falta que alguien te lleve de la mano. Yo no tenía eso en el principio. Entonces lo que hice fue, pues cogí las páginas amarillas un día, busqué los tallistas, apunté en un papelito y me hice mi ruta una noche, y al siguiente me hice mi ruta, me levanté por la mañana temprano y me fui a hacer mi ruta, a las direcciones que yo había apuntado. ¿Y qué es lo que hice? Pues llamar a las puertas directamente. Yo llegaba a las puertas, llamaba, pero tal y como lo estoy diciendo, llamaba a las puertas directamente, me abría la puerta. ¿Qué es lo que quería? Pues yo, mire usted, a ver si me podíais dar la oportunidad de enseñarme a tallar, que me gusta este oficio. Mira, yo lo siento porque es muy complicado. Pues, las excusas eran todas iguales, ¿no? Entonces tuve la oportunidad. Yo pertenecía a la Junta de Gobierno en ese momento de la Hermandad del Cerro del Águila, ¿no? En Sevilla, y allí pues trabajaban siempre los orfebres, que son los hermanos Delgado, ¿no? Entonces pues yo a ellos los conocía, pero los conocía de pasado, ¿no? Tampoco tenía amistad con ellos, pero resulta que, bueno, que me aventuré, y viendo que esa opción era imposible ir directamente por mi cuenta, pues me aventuré y a partir de ahí, pues un día hablé con uno de ellos y en el corralón en Sevilla, donde ellos trabajan, pues yo sabía que era un tallista. Entonces pues le pregunté a uno de ellos a ver si podía recomendarme a este hombre. Total, que así fue. Yo pensaba que en un principio no me iban a hacer caso, ni mucho menos. Pero bueno, la verdad es que sí me lo hicieron y hablaron con él
y pude entrar en el taller de lo que fue mi maestro, Manuel Durán, que en la presentación se ha comentado, en la calle Goles. Allí me inicié en el año 95, en junio del 95, y a partir de ahí, pues bueno, ahí me formé durante 6 años. Y eso es lo que os digo, en un oficio así como este, un oficio así como el mío y como todos los oficios del arte sacro, hay que aprenderlo sobre todo en talleres. Esto, como se aprende realmente, es en talleres. Trabajando directamente, viendo cómo tu maestro trata con las hermandades, que son tus clientes, o con clientes particulares, viendo cómo tu maestro sufre el estrés y la ansiedad de las fechas de entrega, del día a día, porque otro problema que hay en este aspecto es que a todo el mundo que se le abren las puertas de un taller, a un chaval que se le abre las puertas de un taller, yo por ejemplo hablo de mi experiencia, yo ya he tenido varios alumnos, de hecho las personas que están trabajando en mi equipo de trabajo en mi taller son alumnos míos, llevan ya conmigo, el que más lleva, los que más llevan son 10 años, ¿no? O sea que ya son oficiales de primera. Pero cuando una persona entra en un taller, yo normalmente en mi taller los pruebo. ¿Y cómo los pruebo? Pues de alguna manera yo no soy como los antiguos tallistas, como los antiguos escultores, que bueno, mi maestro me contaba a mí que su maestro, cuando entraba un alumno en el taller, lo que hacía era poner la barrera, o lo mandaban a hacer los mandados y a comprar cosas, o lo que sea. Entonces pues yo no hago eso, ¿no? No es necesario. Yo directamente voy al grano, pero lógicamente imprimo un ritmo de trabajo en el que yo estoy observando a esa persona, ese chaval, o muchacha, porque yo he tenido alumnas también, tres. Y entonces estoy observando si realmente tienen inquietud, porque para esto hay que tener inquietud. Hay que tener pasión por el oficio, por este oficio hay que tener pasión y hay que amarlos. ¿Por qué? Porque todos los oficios son complicados, todos, ¿vale? Y en todos se tiene que agarrar un futuro, pero estos oficios nuestros clientes y sobre todo mi oficio específicamente, el oficio de la talla ornamental, nuestros clientes casi por decir el 100% son las hermandades. Entonces nos estamos cerrando un círculo muy grande que en otro oficio, por ejemplo en el tema del escultor, sí tiene un poquito de luz cuando se le ofrece un particular que encargarle un angelito o un niño Jesús, pero a mí no me encarga nadie un marco de un espejo tallado para el salón de su casa. Eso ya hoy en día no se hace. Todo el mundo le gusta, es precioso, todo el mundo lo valora, pero lógicamente eso hoy en día no se tiene esa mentalidad de encargar estas cosas, ¿no? Entonces directamente pues son las hermandades. Y la verdad es que es muy complicado. Saber poder iniciar, después de lo que es aprender un oficio como este, en el que hay que tener, bueno, yo hablo desde mi punto de vista, yo he tenido siempre una pasión y un amor tremendo a mi oficio, al arte y a mi oficio. Lo que hay que tener muy claro, lo que tenéis que tener muy claro en la vida es lo que queréis hacer. No tenéis varias opciones. Se pueden tener siempre algunas opciones, pero siempre hay que tener una muy clara, y es por la que tenéis que luchar. Y aunque os caigáis, tenéis que levantaros. Yo he estado con una pieza como esta, montones de veces delante mía, y esto te da que pensar muchísimo, porque estás tallando y te da tiempo a pensar todas las cosas que quieres pensar durante las 8 horas que estás trabajando, o 10 horas, o 12 horas, o incluso más, ¿no? Dependiendo de la demanda que tengas y de las fechas de entrega. ¿Qué es lo que ocurre? Pues mientras estás trabajando en esto, piensas de todo. Yo he pensado 1000 veces o me he sentido aburrido de mi oficio. He estado tallando y estaba pensando si esto lo abandono o no lo abandono. Pero bueno, he pensado, si lo abandono, me dedico a otra cosa y también me puedo cansar de otra cosa. Esa cosa a la que me dedique y que no sea esto, pues no va a ser mi pasión como es esto. Por lo tanto, cuando me canse de esa cosa, que me cansaré antes, pues ¿qué hago? ¿Hago lo mismo? ¿Me vuelvo a cansar y me dedico a otra cosa? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Uno se tiene que conocer a sí mismo muy bien y tener esa constancia de saber esperar, esa paciencia, de saber esperarse a que pase una crisis. Crisis tenemos todos, crisis mentales tenemos todos.
porque lógicamente la vida es complicada. En mi oficio, bueno, pues en el tema de mis clientes, las hermandades, que son las hermandades, pues hay algunas que son magníficas, otras que no son tan magníficas, y todo entra en el mismo saco. ¿Qué es lo que ocurre? La que va como la seda, pues magnífico, pero la que no, pues ahí es donde se ve la persona realmente. Esa es la que te crea los problemas, esa es la que te crea las comeduras de cabeza, que al final tienes que salir de ahí de alguna forma. O sea que lo que quiero haceros entender con esto es que estos oficios son quizás muy bonitos para la vista de todo el mundo y más para los que realmente sois neófitos y no conocéis estos oficios. Cuando hablo de estos oficios me refiero a todo lo del arte sacro, porque todos prácticamente trabajamos para las mismas hermandades, entonces pues coincidimos y todo. No penséis que esto es un campo de rosas. Esto es muy bonito verlo hecho, pero esto hay que hacerlo. Esto tiene una constancia, un sufrimiento, un tesón día a día, días que bueno, que no tienes ganas de mirarte al espejo y te tienes que levantar y luchar y tirar para adelante. Y estamos hablando de que no es un oficio mecánico, ni rutinario, sino que es un oficio de creación, de creatividad y de inspiración. Porque cuando mucha gente dice la inspiración, ¿eso qué es lo que es? Eso es mentira, eso es una palabra que sacan los artistas porque para darse ellos, no sé, importancia. La inspiración existe. La inspiración es un estado de ánimo, como cuando tú sientes alegría, como cuando tú sientes tristeza, entonces, si tú ese estado de ánimo no lo estás sintiendo, yo realmente, si en algún momento me tengo que poner a diseñar algo, alguna pieza, un paso, o un retablo, o algún enser, si yo en ese momento no siento la inspiración, yo no me puedo poner a hacerlo. Porque ya puedo llevar 24 años, como llevo en este oficio, desde mi comienzo, que no me sale el agua como un canuto. Eso tenerlo claro. O sea que me pongo a dibujar y los trazos más fáciles no me salen. No me salen, porque es que no recuerdo, es que cuando lo dibujo y lo miro, no me funciona. Y lo tengo que borrar. Y lo hago otra vez, y lo vuelvo a borrar. Y me indigno porque tengo que soltar, tengo que irme y dejar que me llegue el momento de inspiración. Por eso cuando una hermandad encarga un proyecto de un paso, que es lo primero, el primer proceso que se lleva sobre lo que es el tema de hacer un paso, ¿no? En este caso, vamos a centrarnos en lo que es un paso, ¿no? Porque al final todo es igual. Pues el primer proceso es que llega a la hermandad y te encargue el proyecto. Yo cuando una hermandad me encarga un proyecto, siempre le doy un plazo mínimo de un mes. Yo no tardo un mes en hacer un dibujo. Tardo bastante menos. Pero también tengo que ponerme cuando la hermandad se va, pues yo tengo que ir buscando, primeramente lo que hago es dejarme fluir sobre esa hermandad. Me informo, me documento y ahora pues lógicamente veo que lo que se hay que hacer es un paso para un crucificado, para un estreno, para un cautivo, para un misterio. Sobre eso ya empiezo a estudiar. Ya, inconscientemente, aunque yo no esté pensando directamente en la hermandad, pero sí la tengo en mi mente, de alguna manera, sé que está ahí. Entonces me estoy dejando libertad mental para que me vayan fluyendo esos sentimientos o ese sentimiento que es la inspiración. Porque yo me pongo delante de un papel en blanco, yo o cualquiera que nos dedicamos a esto, que diseñamos, porque en esto están los oficios artístico y artesanal, ¿vale? Mi oficio es un oficio artístico y artesanal, las dos cosas. El bordado es un oficio artístico y artesanal. El dorado no es un oficio artístico, porque no es que no... Oye, cuando se dice esto parece que el que no es artista se está ofendiendo porque es artesano. No, aquí cada uno es lo que es. Ni el artesano es mejor que el artista, ni el artista es mejor que el artesano. Aquí son denominaciones que cada uno las tome como quiera. Pero realmente el que crea, lógicamente, es artista. La creación es arte. Ahora, cuando tú ejecutas un proceso en el que es rutinario, como es el dorado, pues eso es artesanía. En mi oficio, o en el bordado, o en la escultura, que también es un arte, la orfebrería, otro arte, cuando tú estás realizando, una vez que has creado y realizas el proceso de ejecución, ya estás metiéndote en la fase de artesanía. Pero la creación, el momento de la creatividad, es el arte. Entonces ese es el momento en que yo tengo que buscar, para estar preparado psicológicamente, mentalmente,
y que me fluya ese sentimiento que es la inspiración. Cuando me fluye la inspiración, pues yo puedo realizar un proyecto con toda la facilidad. En lo mejor en 2 horas lo tengo resuelto, pero ojo, no resuelto terminado, sino encajado, creado. Yo no me puedo sentar delante de un papel en blanco y ponerme a dibujar ahí, se me va como si me fuera la mano, como si me la dirigiera, no sé, como si fuera una máquina. Eso es imposible, somos seres humanos y eso es imposible. Por lo tanto, yo tengo que tener unas ideas ya marcadas en la cabeza, que yo incluso, en mi mente, que incluso cuando yo estoy en ese proceso de preparación, me surgen ideas y voy haciendo pequeños apuntes, pequeños bosquejos, para que después no se me olvide. Y cuando me siento delante del papel, entonces cuando yo me pongo delante de todos esos apuntes, más la idea general que tengo, me pongo a dibujar. Y ahora, ese momento de inspiración me va haciendo que todo eso fluya y se lo vaya encajando y me van saliendo las cosas. Entonces a partir de ahí es cuando ya se hace el proyecto. Pues bueno, después a partir de ahí el proyecto lo puedes dibujar a lápiz, sombreado, o le puedes dar color, en fin, ya eso como cada uno quiera. A partir de ahí, como sabéis, se presenta el proyecto a la hermandad ya se elabora un presupuesto. Yo nunca elaboro un presupuesto hasta que no tengo un proyecto totalmente terminado, porque así es cuando yo realmente veo, ya os doy por finalizado el diseño y sé realmente lo que tiene. Porque, por ejemplo, aquí veis que he traído para que veáis la maqueta que yo hice que presenté para el proyecto del paso de la hermandad del Cerro del Águila, para el Nazareno de la Humildad, que va a procesionar ahora esta Semana Santa de 2019. Se va a estrenar, ¿no? Bueno, normalmente yo no hago maquetas, y yo no hice esta maqueta para hacer un pasito en miniatura. Esto no es un paso en miniatura, esto es un elemento, esto es una herramienta que yo me fabriqué para poder hacer el paso. ¿Por qué? ¿Y por qué lo hice con la hermandad del Cerro y no lo he hecho con otras hermandades? En primer lugar, lógicamente, las cosas como son, y hay que ser claro. En mi hermandad, yo me he criado ahí, he sido miembro de junta, he sufrido, me he reído, bueno, yo tengo unas raíces tremendas. Entonces, pues, lógicamente, ahí están mis sentimientos, ahí impresos, lógicamente, de por vida. ¿Qué es lo que ocurre con dinero? Y cada uno de vosotros imaginaros en mi situación, que cada uno de vosotros sois tallistas y estáis haciendo, y tenéis la posibilidad de hacer el paso para vuestra imagen, a la que le tenéis devoción, de vuestra hermandad. Pues entonces, lo que más o menos lo imagináis ustedes, que podéis sentir, pues es lo que yo sentía, ¿no? Entonces yo no podía permitir la posibilidad de que esta oportunidad se me fuera de las manos. ¿Qué es lo que hice entonces? Bueno, pues lógicamente te esfuerzas un poco más, te exprimes un poco más, entonces das un pequeño giro de tuerca más que a lo mejor en otras circunstancias, ¿no? Pero hice esto precisamente porque también aparte, porque si no fuera sido así, no lo hubiera hecho, aun siendo mi hermandad. El proyecto que yo presenté, primeramente lo dibujé, lo pensé y lo dibujé, pero tenía unas perspectivas, unas profundidades tan forzadas, tan fuertes y unos elementos tan complicados en el propio diseño que yo tenía miedo a que cuando se presentara que los hermanos no entendieran bien el dibujo. Entonces yo hice una maqueta para que la maqueta se viera las profundidades que tiene esto por todos lados y las perspectivas. Esto está hecho a escala 1:5, real. Esta maqueta es el paso, si ustedes ven, cuando veáis el paso, no se está haciendo fotografía, aquí hay fotografía del paso, sí, empieza a pasar, cuando se vea el paso, yo iré diciendo las que son del paso concreto. Esto es un respiradero de la Hermandad del Cautivo de San Lucas la Mayor. Vela pasando ya progresivamente, sin problema. Entonces, cuando veáis el paso del cerro, que ya está prácticamente, bueno, está terminado, veréis si el paso estuviera puesto, estaréis viendo que es exactamente igual que la maqueta. O sea que el paso es esta maqueta es 5 veces menor, 5 veces menor que es el paso en realidad. Todas las medidas de esta maqueta multiplicadas por 5 son cualquier medida. De este moldurón, de esto, de la maniqueta, de todo.
se multiplica por 5, se toma aquí la medida y lo que mide se multiplica por 5 y sale la medida exacta que está en el paso realmente. Por eso os estoy comentando que yo hice esta maqueta con la intención de que fuera una herramienta para después a la hora de ejecutarlo en escala 1:1 real, pues fuera más fácil, ¿no? Esto es Pollinica de Málaga, el paso de la borriquita de Málaga. Entonces, pues, después de presentar el proyecto, pues lógicamente la hermandad, pues, como sabéis, pasa a cabildo y se aprueba lo que es mira, este es el paso, ¿eh? Lo que pasa aquí, a saber si a menos, esto es un detalle de lo que es el lateral, la parte de aquí, del lateral, donde va el adelante y va agarrando el candelabro. Es un proyecto reciente, ¿ves? Esto es un dibujo, ¿eh? Entonces, también del paso. Lo que pasa es que las fotografías no están ordenadas, ¿no? Pero bueno, me va pasando, yo voy más o menos explicando un poco. También esto es parte del lateral de este paso. Se ve diferente porque, claro, ahí está tallado y si se viera en carpintería como estaba al principio, pues se entendería más con respecto a esto. Este es el frontal. Después de eso, pues lógicamente la hermandad pues aprueba el proyecto. Y una vez que se aprueba, se pasa, este paso de que se apruebe el proyecto es, en mi caso, yo tengo que dibujar el dibujo pequeño, el dibujo que está a escala, dibujarlo a escala 1:1, pero ya no tengo que dibujar la talla, simplemente dibujar lo que son las líneas generales. Se dibuja una alzada, que es un corte longitudinal, ¿vale? Como si esto se le hiciera un corte longitudinal, y quedaría un perfil. Ese perfil es la alzada. Y después la planta, que la planta es el perfil como si lo estuviéramos viendo a vista de pájaro, ¿vale? El perfil de lo que es la planta del paso. Esos dos perfiles son los que el tallista le pasa al carpintero o al ebanista para que construya la carpintería de lo que es el paso, la ebanistería, que sería lo que es la forma del paso, pero todo liso, con los bombos, las perfiles de moldura, pero todo liso. Y a partir de ahí, cuando ya está terminado, pues lógicamente, bueno, ya después de cada hermandad en la que manda, hay veces que se empieza por los candelabros, otras veces que se empieza por el frontal del canasto, y a partir de ahí pues se empieza ya a tallar. Yo la talla, si cojo el frontal, pues empiezo a dibujarla a sentimiento. Yo dibujo, por ejemplo, esta cartela, pues ahí veis que he traído una cartela que está terminada. ¿Vale? Una muestra, estos son piezas de un paso de Huelva. Entonces, pues, dibujo la mitad, cojo un eje, trazo un eje en el centro y dibujo la mitad a sentimiento, a mano alzada. Y después, una vez que está dibujada a mano alzada la mitad, pues con papel transparente se calca y dibujo la otra mitad. Una vez que está dibujada, completa, pues entonces empiezo a hacerle los calados, que son los huecos, lo que son los agujeros que lógicamente van huecos, ¿no? Y a partir de ahí ya pues se le hace una selección, un estudio de lo que es la... Mira, ¿veis? Se ve tallando, ¿veis las piezas? Como veis que hay zonas que no hay piezas, de otras es lo que estoy tallando, ¿veis? Todo eso es una tabla de respiradero que va a 2,5 centímetros de grosor. Claro, cuando los que no entendéis del tema veis eso, porque yo eso lo canto cuando hay visitas en el taller, pues todo el mundo dice, bueno, y estos respiraderos, como que tienen este volumen, un volumen de 8 y 10 centímetros de grosor, y lo talla desde un costero de madera de ese grosor, no, se va de menos a más. El carpintero me prepara a mí lo que es una tabla de 2,5 centímetros sobre los dibujos que yo le dé, y ahora yo hago el dibujo y a partir de ahí os voy añadiéndole piezas que son las piezas de los volúmenes, de los relieves, que ahora después, cuando haga aquí la muestra, vais a entenderlo mejor. Esta pieza que veis aquí, no sé si lo veis en lo que está ahí al final, bueno, después lo explicaré, pero es que lo que está ahí al final no lo veis. Es un paso terminado de la Hermandad de la Veracruz de Alcalá del Río. Ese paso está terminado ya hace varios años. Pues entonces a partir de ahí, pues yo dibujo la madera, empiezo a tallar, y ¿qué es lo que hago? Que hago una selección de volúmenes, bajo relieve, medios y altos. ¿Qué ocurre con eso? Ahí sigue habiendo un punto de arte, porque ahí todavía se sigue aplicando la creación, la creatividad. Porque una misma, por ejemplo, esta cartela que está aquí, esta cartela que veis aquí, esa cartela, yo la he tallado de esa forma, pero esa misma cartela, con ese mismo dibujo, lo cogen 10 tallistas diferentes y la tallan de la misma manera, pero el efecto es distinto.
¿Por qué? Porque cada uno interpreta las cosas a su manera. Eso es como la caligrafía. Cada uno podemos escribir un mismo texto, pero cada uno después lo escribimos las mismas palabras, pero cada uno con su letra. Entonces cada uno interpreta los relieves de una forma o de otra. Hay quien a lo mejor donde yo le pienso dar un alto relieve, hay quien a lo mejor le da un medio relieve. Entonces, pues, al final, esa conjunción de relieve es lo que te marca pues ese efecto que da después una obra terminada en la que se ve las alturas diferentes, ¿no? Bueno, vuelvo a repetir, el que quiera preguntar cualquier cosa, preguntarlo, por favor. ¿Sabes? Que no tenéis ninguna, sobre lo que voy hablando, no tenéis ninguna duda, no tenéis ninguna inquietud. No os decorte. Y estamos para eso, y aparte que, bueno, que aprovechar este momento, que es un momento muy importante, porque lógicamente esto tiene que ser también más didáctico que otra cosa, porque esto al fin y al cabo lo veis en la calle y lo estáis viendo en la calle y tenéis la posibilidad de verlo en Semana Santa e incluso en las iglesias, los pasos, pero ahora mismo es cuando esa inquietud que tenéis debéis de preguntarla, porque esta es una oportunidad para que os aclare las dudas que tengáis. Es un proyecto ese proyecto está realizándolo ahora mismo, que es para la Veracruz de Campillo, de Málaga. Esos son también, aquí se ve que están dibujadas las molduras, están dibujadas con rotulador para que tenga más vistas y resalte más, y después no se pierda a la hora de empezar a tallarla con la gubia, pues se mantenga con más claridad. Es un paso para la Sagrada Torre del Campo. Mira, esto es un proceso de candelabros. Los candelabros se realizan, ustedes cuando veis que he hecho un candelabro de un guardavidas, de un paso de misterio, eso por dentro lleva una estructura de hierro, es una estructura de gavillas de hierro, que se va doblando a mano y después se van soldando, ¿no? Esas piezas después se le colocan, se saca, la foto que he visto antes, lleva unas plantillas de cartón en las que yo voy dibujando y las voy presentando primero para ver el efecto que me transmite el candelabro antes de tallarlo. Y a partir de ahí, esas mismas plantillas me sirven para después dibujar en la madera, se recortan y se talla de cuerda de yute, ¿vale? Cuerda de yute es parecida prácticamente a la cuerda de pita, lo que pasa es que la cuerda de pita está encerada, y al estar encerada, pues tiene tapado el poro, y entonces lo que se busca es una cuerda que sea fina, que no es de mucho grosor, porque normalmente se trabaja con gavillas de hierro de 10 milímetros aproximadamente, y no coja un grosor mayor. Entonces una cuerda que tenga aspereza y que sea fina. Se forra totalmente completo, como veis esto, aquí, si lo veis, lo que veis aparecía un poquito, lo que estáis más lejos, esto es cuerda de yute, ¿vale? Esto tiene como una pelusa. La pelusa es la que hace que la cuerda tenga aspereza y cuando se le pegue la madera, pues absorba y que se quede se queda ya pegada para los restos. Eso ya se queda, hay quien forra los candelabros, en vez de con cuerda de yute, con tela de normal, ¿no? Que no sea una tela sintética, sino una tela normal. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso se forra, se ve como si lo estuviera vendando, se venda pero mucho más rápido. Pero eso al final, esa tela se pudre con el tiempo, la cola pudre la tela y lo que hace es que la pieza acaba moviéndose, no se va a caer porque está pegada madera con madera, pero sí se mueve. ¿Qué es lo que ocurre cuando un candelabro está dorado? Que salta el yeso, nada más que una pieza se mueva, ya salta el yeso, se cuartea y, bueno, lógicamente es un desastre. O sea que eso es lo que ocurre cuando se quiere adulterar un poco lo que es el proceso de estas cosas. Por eso es fundamental, y esto es otra cosa que quería hacer hincapié, es fundamental que las hermandades, entiende que a partir de vosotros, ustedes sois el futuro y muchos ya, quizá el presente, actualmente yo capto desde mi taller, ¿no? Capto que se está perdiendo se están perdiendo desde hace tiempo ya acá los valores en las hermandades sobre los, gracias a Dios no en todas, ¿no? Pero en muchos se están perdiendo los valores sobre los oficios. Estos oficios tenemos que tener claro que los que nos dedicamos a estos oficios no nos dedicamos por hobby, nos dedicamos por vocación y igual que cada uno tiene su trabajo, nuestro trabajo es este.
incluso yo trabajo a las 24 horas del día, porque yo no apago mi teléfono, me llaman en cualquier momento, por la noche me despierto pensando en un problema que tengo y no desconecto en ningún momento. ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos que valorar esto como los de las hermandades, como un trabajo que es muchísimas familias que vivimos de esto, pero plenamente, al 100%, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay que valorar esto como lo que es arte. El arte es cultura, y la cultura está impresa, y el arte está impreso en el ser humano desde los comienzos. Además que tiene que ver las pinturas rupestres que aparecen en las cuevas, que ya el hombre pintaba de manera inconsciente. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando una hermandad llega al taller y te pide un trabajo, cuando tú le das un presupuesto y esto tiene un presupuesto que a lo mejor no cuadra con la capacidad de la hermandad, pues yo lo veo lógico. Lo veo lógico y es normal que todo el mundo no pueda, pero lo que hay que hacer es afrontar estos presupuestos, pero a largo plazo. Entonces, hay muchas hermandades que lo que hacen es que al no poder afrontarlo de manera inminente, pues lo que hacen es, pues no puedo afrontarlo. Me voy a alguien que me lo haga, pues, 2 veces o 3 veces más barato. Al final, los que no se dan cuenta, pero al final cuando la obra está terminada, es una obra de pésima calidad y el dinero que se hayan gastado, aunque sea menos, lógicamente, que lo que vale hacer una cosa bien, pues ese dinero lo han tirado. Y ese es un dinero que hay que tener un respeto, porque es un dinero que se gasta en las hermandades del bolsillo de los hermanos. Por lo tanto, hay muchas hermandades que se creen que el hecho de escoger un proyecto más barato están haciéndole un bien a la hermandad. Y al contrario, porque es una pena que a mí me llegan muchas hermandades y me dicen, con proyectos ya empezándose a hacer, a ver si yo puedo buscar algún medio en mi página web o en mi Facebook o donde pueda publicitarlo para venderlo, porque lo que quieren es venderlo para empezar a otro nuevo. Porque se han dado cuenta, han parado, se han dado cuenta de que no es el camino adecuado, porque han ido a talleres que lógicamente no tienen la preparación que tienen que tener, o se prestan a hacer trabajo de mala calidad con tal de cobrar barato y tener trabajo, ¿no? Así que eso es una cosa que yo me estoy dando cuenta que está ocurriendo. Eso ha ocurrido siempre, pero últimamente está ocurriendo bastante. Entonces, yo creo que es una cosa que tenemos que tener presente y lógicamente, desde vuestra postura, que sois jóvenes, que sois el futuro de las hermandades, esto lo tenéis que tener claro. Cuando vayáis a encargar algo, hay que documentarse bien de la persona que lo va a hacer, porque todo el mundo no tiene las capacidades, todo el mundo no es buen profesional. Entonces, partimos de una base, que es que hay quien lo hace mejor o quien lo hace peor. Vale, eso está claro. Pero hay que tener una base de conocimiento. Y hay quien está trabajando y no tienen base de conocimiento. Entonces, esto hay que tenerlo, hay que saber, hay que dedicarle un tiempo cuando vamos a suponer una hermandad quiere encargar hacer un paso nuevo. Esto no se pasa a la carrera. Lo primero es, el primer proceso que tiene que hacer la hermandad es crear una comisión artística. En esa comisión artística tienen que estar seleccionados los miembros de juntas, los miembros de junta de gobierno que tengan, no sé, sean más conocedores del arte o que tengan depurado más el sentido del gusto, que tengan mejor gusto, en fin, que ya cada uno se conoce, ¿no? Y crear ese equipo, que ahora ese equipo es el que se encarga de funcionar y de transmitir la información a los demás miembros de junta. Porque es que todo el mundo, por ser miembro de junta, no tiene necesidad ni obligación de ser un experto en arte, ni de conocer arte, ni tener el gusto depurado para saber que si una cosa está mejor o está peor. Entonces, se hace esa comisión, que es fundamental, todo. Y entonces, pues, se va llevando las cosas por su causa. Se selecciona. Hoy en día es muy fácil. Todo el mundo tiene su página web o redes sociales. Se están viendo fotografías de los trabajos de uno, de otro. Y entonces se hace una selección de ciertas personas, ciertos talleres, no muy grande, porque yo no soy partidario de que cuando una junta de gobierno busca un proyecto, que se presente en un cabildo
8, 6, 7, 8, 5 proyectos. No, yo soy partidario de que a partir de que lo máximo sean 3, pero 3 seleccionados, que se hayan previamente. Tú a lo mejor has podido buscar, has podido contactar con 10 talleres, pero de los 10 talleres te quedas simplemente con 2 o 3 a lo máximo. ¿Por qué? Porque después al final, todo lo que se ha seleccionado una junta artística o una comisión artística llega a la junta de gobierno o a un cabildo de hermanos donde hay muchísimas personas que no saben de esto, porque yo, por ejemplo, no sé en unidad de informática y lo reconozco, no pasa nada. Yo, ¿qué es lo que hago cuando tengo que hacer algo de informática? Pues buscar un informático que me diga lo que tengo que hacer y le hago caso y lo que me diga la misa. Pues, pero cuando esto llega a manos de una aprobación multitudinaria como un cabildo de hermanos, porque ya ahí sí entra, bueno, el peligro de que cada uno dé su opinión, que sabe, los que saben más, los que saben menos, o los que no saben, por lo menos que lo que llegue ya depurado. Que los proyectos que lleguen, sean 2 o 3 a lo máximo, que lleguen ya depurados. ¿Para qué? Para que lo que se apruebe, sea uno u otro, sea bueno siempre. ¿Me entendéis lo que quiero decir? O sea, que es hacer una criba y quedarte con 2 o 3 proyectos de calidad. Y ahora, ya no importa, no hay miedo de lo que cuando se apruebe un proyecto del cabildo de hermanos, pues da igual que se apruebe, que al final los 3 que van, o los 2 que van, son buenos de calidad. Y eso es una contribución a enriquecer a las hermandades de un gran patrimonio y a respetar el arte. Al fin y al cabo, lo que he dicho antes, el arte es cultura. Y además, pienso que las hermandades, cuando tienen que hacer una obra así, las juntas de gobierno, pues es una oportunidad que Dios le pone en el momento que tú estás ostentando un cargo en la junta de gobierno de hacer algo positivo por tu hermandad. Pues pienso que es el momento para aprovecharlo y no desaprovechar esa oportunidad. ¿Entendés lo que quiero decir? Bueno, seguís sin tener ninguna pregunta. Entonces soy muy bueno explicando las cosas porque... Bueno, pues... Yo quería hacer una pregunta. El tipo de madera que utiliza siempre, por ejemplo, cedro o sapelio, según las localidades por temas de humedades o por la protección a la polilla. No, normalmente no. Lo que se utiliza normalmente es cedro. Porque en verdad el cedro es una de las maderas que se utiliza siempre porque es una madera que es muy maleable para tallarlo. Y después una madera que no le afecta a la polilla. Bueno, no es que no la afecte, sino que es más difícil que le afecte. El cedro una madera de cedro se puede contagiar de polilla si tienes al lado alguna pieza que está contagiada de polilla, entonces que está llena de se contagia. Pero de la polilla, lo que es el xilófago de por sí, no va directamente al cedro como puede ir al pino, como puede ir a otras maderas, al tilo. Hay maderas que son pastelitos para la polilla, entonces la polilla va directamente a esas maderas. El cedro no, el cedro como una madera amargosa, pues el bicho no tonto, entonces pues lo repele. Pero claro, cuando hay una madera que está impregnada o infectada del bicho, y al lado hay otra madera que es cedro, pues lógicamente al final pues acaba pasándose. Pero es muy complicado, Por eso se utiliza el cedro, cosa que hace 40 o 50 años atrás, pues todo lo que hoy en día se hace de cedro se hace de pino. O sea que todos los pasos que sean, que tengan 40 años, que se hayan hecho hace 40 años, incluso 30, 40 años, y de ahí para atrás, os puedo asegurar que si le rascáis el dorado, sale el pino. Y si están barnizados y también los rascáis, son de pino. O sea que antiguamente, en esa época se hacían los pasos de pino. Pero hoy en día, no sé por qué no, porque el cedro no se conocería, en fin, o no se le daría la atribución que se le da hoy en día, pero lo que antiguamente se de pino, hoy se hace todo de cedro, todo. La caoba cada vez se utiliza menos. La caoba se está dejando de utilizar a unos 10, 15 años atrás, se está dejando de utilizar. ¿Por qué? Porque la caoba es igual que el cedro. Lógicamente, como madera, es el oro de las maderas. Pero a la hora de barnizar, ustedes estáis viendo, mira, el tono que tiene eso es cedro, esto es cedro. El tono de la caoba, yo ahora mismo, aun llevándome prácticamente media vida que llevo dedicado a mi oficio, a mí me ponen 2 cartelas, una de esa y otra igual al lado, una de cedro y otra en caoba, y yo a esta distancia no sabría distinguir si una es de caoba o cuál es la de caoba y cuál es la de cedro. ¿Qué ocurre?
que hace unos años atrás, cuando se utilizaba la caoba, pues la caoba sí está claro que siempre se utilizaba para pasos que fueran barnizados, porque lógicamente el oro de las maderas tú no le vas a echar encima 6 manos o 7 manos de estuco, de yeso, para taparla, para el dorado. Entonces, lógicamente, se empleaban para pasos que iban barnizados, pero que al fin y al cabo hoy en día se barnizan los pasos que van en cedro, porque mira, el paso del cerro, precisamente, es de cedro y ese paso va barnizado. Bueno, pues obtiene el mismo tono que la caoba. Y sin embargo, el cedro tiene otra particularidad positiva, que es que pesa muchísimo menos que la caoba. Entonces, un paso de caoba, si estamos hablando de una pieza pequeña, pues pesa poco diferencia, pero cuando estamos hablando de un paso, por ejemplo, pues lógicamente son muchísimos kilos que hay de diferencia con respecto del cedro a la caoba. Entonces, por eso se utiliza el cedro, porque todas las propiedades que tiene son satisfactorias. Para tallarlo es maleable, no le afecta la polilla, y después es una madera que pesa menos. Se están haciendo, yo lo digo para que seáis conscientes, ¿vale? Hay carpinteros que te vienen ofreciéndote hacer parihuelas de cedro, ¿vale? Cuando eso os lo diga, no hacer caso, porque el cedro no es, al ser una madera blanda, no es una madera para estructuras, no es una madera estructural, vamos, no es que sea imposible, se hace, pero ¿qué es lo que ocurre? Que te ofrecen el cedro porque lógicamente el cedro está mejor visto que el pino, ¿no? Dentro de las categorías de madera. Pesa menos, ¿vale? Pesa menos. El pino, en una parihuela le estamos quitando a lo mejor 50 o 60 kilos de diferencia. Eso al fin y al cabo es irrisorio, porque estamos hablando de casi 1 kilo o un poco más por costalero, y eso un costalero lógicamente no lo aprecia. Una vez que ya va sentado, ya no lo aprecia. Que ya tenga 1 kilo más, 1 kilo menos encima, no lo aprecia. ¿Qué es lo que ocurre? Que como el cedro de por sí, porque ojo, el cedro es el nombre. El cedro es el nombre, pero el cedro tiene muchos apellidos, hay muchos tipos de cedro. Entonces, claro, como te ofrecen cedro, no te estás engañando, están diciendo cedro, pero se aprovechan del desconocimiento de la hermandad y te dicen cedro, pero el cedro que se usa, el cedro que estáis viendo ahí, aquí, que esto también es cedro, y el cedro que se usa para tallar es cedro dorata, es de la especialidad, se llama cedro dorata. Está el cedro macho, el cedro arana, hay muchos tipos de cedro. ¿Vale? Igual que está el pino Flandes, el pino gallego, el pino tea, puede ser. Y cada pino tiene una densidad diferente, una textura diferente. ¿Qué es lo que ocurre? Como el cedro dorata es el más blandito, el más maleable, y no vale para estructura porque se comba, no es que cada vez se vaya a partir, pero se deforma por lo blando que es la madera, por lo blanda que es la madera, pues ¿qué usan? El cedro macho. El cedro macho pesa más que el pino. Entonces al final lo están vendiendo como que pesa 50 o 60 kilos menos una parihuela de cedro que de pino, que al final resulta que pesa más la parihuela de cedro porque es del tipo cedro macho, que pesa más que el pino. O sea que os lo digo para que lo sepáis, porque estas son las cosas, como he dicho antes, que sirven para abaratar estas cosas, porque al final de cuentas los usurpadores y todo eso hay en todos los gremios, no en el arte, sino en todo. Por eso digo que tenéis que, vosotros que estáis iniciando ahora, que tenéis toda la vida por delante, y como estáis aquí porque amáis las hermandades y amáis la Semana Santa, sois el futuro de las hermandades, pues las cofradías, pues os lo digo para que lo sepáis y os vaya sonando, ¿vale? Por eso digo que tenéis que estudiar muy bien cada paso que vayáis a dar, porque estáis usando el dinero de los bolsillos de los hermanos, y eso requiere todo el respeto del mundo. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, pues voy a pasar a hacer... mira, es también un proceso de talla, ¿vale? Esto se llama gubia. Esto es una gubia de media caña, ¿vale? Veis el perfil que tiene, que es como si fuera un tubo, pero no cortado a la mitad, sino cortado a una cuarta parte, ¿vale? Después existen gubias, como esta, que se llama semiplana. Como su nombre indica, no es plana, es un poco más curva que la plana. Esta es la plana, ¿vale?
Esta es totalmente plana, y también se le puede atribuir el nombre de formón, ¿vale? Pero esto es gubia, porque el formón siempre es más vasto, más grueso. Es para trabajos de carpintería, ¿no? Y después, esta que es en forma, no sé si lo veis, en forma de V, ¿vale? En forma de V, esto es el pico de gorrión. Esta es la primera gubia con la que se empiezan los trabajos. El pico de gorrión es una V, ¿vale? ¿Por qué se usa esa gubia? En la primera, porque es la que va contorneando lo que es el perfil del boli, del rotulador o del lápiz con el que esté dibujado en la madera el dibujo, ¿vale? ¿Para qué se hace eso? Porque si tú picas directamente en el dibujo, llega un momento en cuando empiezas a profundizar y no has empezado a profundizar sobre lo que ha cortado el pico de gorrión, empieza a astillar la madera. Entonces, para evitar que la madera astille, el primer proceso es el pico de gorrión, que es el que te abre en V el corte de lo que es el perfil del dibujo, ¿vale? Y sobre ese filo interior, ¿vale?, es donde se clava ya la gubia que sea oportuna, y ya se hace, porque las gubias tienen diferentes bocas, porque se van utilizando para ir dando forma y modelando lo que es la madera. Entonces, el tallista, cuando se pone a tallar, pues aparte de que tiene que tener en la mente el volumen, la volumetría, pues si yo no sé lo que yo quiero hacer, si yo no tengo en mi mente lo que yo quiero hacer con una fotografía, es muy difícil que yo lo lleve a la realidad. Por lo tanto, lo primero que tengo que tener es claridad de lo que tengo que hacer, la volumetría aquí, ¿vale? Conocer los volúmenes. Lógicamente, un aprendiz, cuando se empieza a tallar la madera, al no conocer los volúmenes ni los dibujos, pues yo normalmente le pongo que haga bolas. Con un taco de madera, recortado, se le pega con los tites o con cola en una base, ¿eh? Y le digo que vaya haciendo bolas. ¿Por qué? Porque hacer una bola no tienes que pensar en nada, simplemente una bola o redondear un taco de madera lo podemos hacer cualquiera. Y de esa manera se va conociendo lo que es el hilo de la madera, ¿vale? Lo que es tallar a contrahilo, cuando tú astillas la madera y cortas hasta un trozo que tú no tienes pensado cortar y se te rompe. Hay muchas personas que preguntan, bueno, Francis, ¿y tú cuando estás tallando? Porque imagino que esto que voy a decir se os habrá ocurrido a todos, seguro. No habrá nadie que no se le haya ocurrido en ningún momento pensar, bueno, y el tallista cuando talla no rompe algo, si lo rompe, ¿qué hace? Entonces, así lo habéis pensado. Esto es una pregunta típica. Bueno, cuando se tiene una maestría, lógicamente ya es muy difícil. Yo incluso estando pensando en la musaraña, no me equivoco, lógicamente, porque ya es un dominio. Pero eso es lo que se consigue con lo que yo he dicho. Cuando está el aprendiz, como el aprendiz no sabe conocer los volúmenes, ni sabe cómo dar forma, ni cómo dirigir la madera, pues entonces se le coloca un taco de madera y se empieza a redondear para que sea una cosa fácil. No tenga que pensar en lo que está haciendo, pero sí está pensando en cómo tiene que ir conociendo la madera. Es lo principal, conocer la madera. Yo siempre lo digo, una vez que yo veo que esa persona ya domina el corte un poco, pues entonces ya a lo mejor le pongo algo, una pequeña flor o algo, una cosa sencilla, que ya tiene una forma. Ya tiene que usar más variedad de bocas de gubia. Ya tiene que ir cogiendo y seleccionando, mira, pues esta curva para dar esta curvita, esta otra más recta para... Entonces, poco a poco va, así es como se va evolucionando. Yo llevaba 3 años en el taller de mi maestro, y cuando yo me creía que sabía tallar, mi maestro me tiraba las ilusiones por los suelos. Me decía, tú no sabes cortar la madera todavía. Y llevaba 3 años, 3 años. Y lógicamente, yo pensaba para mí, este está equivocado, porque yo estoy tallando. Bueno, pues, llevaba toda la razón del mundo. Yo cuando veo una pieza tallada por alguien, yo sé automáticamente ver si esa persona tiene más o menos destreza simplemente con ver el corte de la gubia. Se ve perfectamente. Y hay a lo mejor piezas que están talladas más rápido y no están tan pulidas como si hubiera pasado una lija, y están más astilladas la madera, pero se ve que hay maestría en el corte de la gubia. Y el corte de la gubia estamos hablando de cortes
certeros y directos. No titubear en el corte. Si tú titubeas en el corte, estás creando como si fueran pequeñas bocas, pequeños escalones que se aprecian, que no son realmente escalones. Eso es una forma de expresar para que me entendáis. Pero que a la hora de verlo, te das cuenta perfectamente que la persona no tiene la destreza todavía adecuada. Y eso es lo que a mí me ocurría. Claro, decía yo sé cortar la madera. Pero yo me callaba y seguía. Digo, bueno, pues entonces tendré que seguir practicando. Y seguía. Entonces, mi obsesión siempre ha sido aprender. Por eso digo que luchéis por un objetivo. Tener claro lo que queréis hacer en la vida y luchar por ese objetivo. Mientras lo tengáis claro, no habrá montaña que os parezca como tal. Todo lo veréis, una montaña de 2000 metros la veréis como un montecito. ¿Por qué? Porque a mí me ocurre. Yo cuando ahora miro hacia atrás y veo cosas que he hecho para llegar a mi situación, a mis circunstancias actuales, yo digo, yo estaba loco. Yo ahora mismo sería incapaz de poder hacer lo que yo hice. Yo no sé ni cómo yo hice eso. Sin embargo, yo recuerdo que en esos momentos, porque tengo el recuerdo de cuando yo lo hacía y yo me sentía, pues capaz de hacerlo y lo conseguía. ¿Por qué? Porque tenía fe en mí mismo, seguridad en mí mismo. ¿Por qué? Porque deseaba con toda mi alma conseguir eso. Y eso es lo principal. Yo en la vida nunca me he propuesto tener un taller en el que tenga yo gente conmigo trabajando. A mí eso no me importa. No me importa. Hay personas que a lo mejor le enorgullece decir, yo tengo cuatro personas conmigo trabajando, tengo 3, a mí me da igual. Yo tengo 5 personas y yo 6 en mi taller. Entonces, a mí eso me da lo mismo. Mis circunstancias son las que me han ido llevando a eso. ¿Pero qué es lo que me ha llevado a eso? Dedicarme a mi oficio y no pensar en otra cosa. No pensar en el vecino, de cómo lo hace, ni fijarme por las redes sociales. Ay, ha puesto esta foto de esta pieza que ha hecho, pues yo quiero hacerla mejor. A mí me da igual. Yo me desentiendo y voy a lo mío. ¿Por qué? Porque no me interesa. Porque lo que me interesa en esta vida es luchar por mi pasión. Lo estoy diciendo simplemente para que os sirva a vosotros un poco de ejemplo, ¿no? De ejemplo en cada uno lo que quiera hacer en la vida. Y hay que luchar por la pasión que tiene cada uno. Y no fijaros nunca, no compararos ni fijaros nunca con el que tenéis al lado, sino vosotros mismos. Cada uno de vosotros mismos hacéis la labor que queráis hacer, la hacéis a vuestra manera. Y es fantástica. Y no es ni mejor ni peor que la de al lado, sino es la que, aunque sea peor, da igual, es la que hacéis vosotros, es la vuestra. Y es por la que tenéis que ir luchando. Y con esa actitud es como vais creciendo, vais evolucionando. Ahora, como estéis pendientes del otro, al final perdéis la concentración en vosotros mismos y al final estáis más pendientes y más condicionados con el que tenéis al lado que en lo que estáis haciendo por delante de lo que tenéis delante de vosotros. Os lo digo como consejo, ¿vale? Es lo que he hecho yo en la vida y gracias a Dios, bueno, pues no me puedo quejar, me ha ido bien. Así que yo lo quiero transmitir a vosotros. Bueno, pues esto se le llama mazo. Esto es el martillo, supuestamente con el que tallamos, ¿vale? Esto es bronce, la cabeza es bronce, esto es un cabo de madera, horneado, ¿vale? ¿Por qué en bronce? Y ¿por qué no usamos un martillo? Ni una machota, ni un mazo. Porque el bronce le permite, al tener un peso, tiene un peso, una dureza, pero tiene una blandura, ¿vale?, determinada, la cual provoca que no reviente el cabo de la gubia, que es de madera. Si yo, en vez de tallar yo me puedo llevar un año tallando con un cabo, con un mazo de bronce, con una misma gubia, y bueno, lo puedo astillar un poquito, lógicamente del uso, porque son golpes que le estás dando. Pero si yo, en vez de usar el mazo de bronce, lo uso un martillo o una maza, que está hecho del material de la cabeza de un martillo, de hierro, esto, en menos de una semana, tengo que cambiarle el cabo a la gubia, la he destrozado. Bueno, son cosas que son así. Yo ya no me he investigado por qué motivo, pero bueno, esto tendrá una blandura que lo que hace que protege, ¿no?, y respeta lo que es el cabo de la gubia.
que normalmente los cabos de la gubia, pues bueno, pueden ser de madera de haya, son una madera siempre dura, ¿no? Que aguante. Bueno, pues voy a soltar el micrófono y voy a hacer una pequeña muestra. Aquí me estáis viendo porque está un poquito turbio, pero bueno. Vamos a ver. Esto que está aquí, esto que estáis viendo aquí es una hoja de acanto. Esto previamente está pegado, porque esto cuando se talla está a este grosor. ¿Veis? ¿Estáis viendo el grosor este? Bueno, pues este grosor es el que se mantiene, aún haciendo la forma que tiene la cartela, que esta cartela, la forma que tiene es la forma que tiene lo que es el perfil del canasto, se amolda al perfil del canasto que sea en concreto, pero se mantiene el mismo grosor por toda la cartela. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que todo lo que sea darle más relieve tiene que ser adosado, adherido. Entonces, las piezas se sacan, se recortan. ¿Veis esto? Ahí no lo veis. Bueno, es una base que se le deja aquí a la madera para pegarle la base de pegue de la hoja. La hoja se rodea, se dibuja en un taco de madera, se recorta en una sierra, ¿vale? Y ahora después se acoda. ¿Qué es lo que es acodar? Pues se le da la vuelta y se vacía por dentro, se le quita todo lo que es el grosor de madera hasta, por ejemplo, la mitad del grosor total, ¿vale? Y ahora cuando está eso quitado, se da la vuelta y se pega en la base de pegue. Se deja pegando con gatos de presión, normalmente se le deja de un día para otro. ¿Por qué? Porque se hace de esa manera. Porque se empieza a tallar, hay que tallar con lógica, ¿vale? Cuando estamos tallando una pieza tenemos que tallar con lógica. ¿Qué significa tallar con lógica? Tú tienes que seleccionar lo que vas a hacer, el trabajo que vas a hacer cada día. ¿Y para qué? Para hacerlo de manera ordenada y tú vas tallando piezas que puedas tallar. Y a última hora del día, cuando ya te quede una hora o dos para irte, te dedicas a pegar las piezas, a recortar y a pegar las piezas que vas a dejar pegando con lo que son los gatos de presión. Porque en el momento que pongas los gatos de presión, ¿vale? Ya no puedes golpear en la pieza, porque la misma duración del golpe para tallar hace que los gatos de presión, todo esto todos conocemos, ¿vale? Esto es un gato, un talento o una mordaza, como les quiera llamar de bricomanía, que le ponen los nombres ahí, pero esto en realidad es un gato. Entonces, se busca la forma, los hay más grandes, más pequeños, entonces se busca pequeño para meter ahí con los rincones y poder hacer presión para que la cola, la base de pegue de la pieza sobre la base de pegue de la que es la cartera en sí, pues al tener presión el contacto, el pegado es mucho mayor. ¿Qué es lo que ocurre? Que si eso lo hacemos al principio, pues llega un momento en que, bueno, ¿y ahora qué hago? Yo mismo he bloqueado el trabajo. Pues se hace de manera estratégica, me pongo a tallar las partes que quiero tallar, empiezo a dejar las zonas de pegue, y cuando tenga un tiempo determinado antes de irme, pues dibujo las hojas, recorto, las acodo y las dejo pegadas. ¿Para qué? Para que al día siguiente cuando venga, ya me seco, me quito los gatos y ya tengo madera, ya tengo las faenas preparadas para estar trabajando durante ese día. Y cuando voy a terminar ese día, pues hago lo mismo, y así se va avanzando, ¿vale? Hay que hacerlo de manera lógica para que tú mismo no te bloquees el trabajo, ¿vale? Entonces, esta pieza es una hoja de acanto que está pegada. Esto hago yo así, y si yo me pongo a tirar, arranco por otro lado, pero la base de pegue, eso está soldado. Esto es como una soldadura. Esto no se despega. Esto dura pues, eternamente. Si ahora hay una pieza que se cae de un paso, lógicamente, estando bien pegada, no se va a caer la misma, ¿vale? Porque las colas que se utilizan normalmente hoy en día son colas de bastante calidad, ¿no? Entonces, lo primero que hay que enfrentar en la gubia es el corte. El corte es limpio y brilla la madera. Ahora, si yo tallo con el hilo atravesado, fijaros lo que pasa. ¿Ves? Astillo. Y este trozo que se ha salido, este trozo yo no lo controlo. Yo controlo el que tallo al hilo, que sé la lasca que va a salir. Pero si yo tallo con el hilo atravesado o a contraído, me salta un trozo que yo sé que va a salir, pero que lo hago conscientemente. Pero si lo hacemos inconscientemente, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Porque ha destrozado la pieza. Y ahí se esta pieza, ¿cuál es la solución? Quitarla, limpiarla de la base de pegue,
y volver a hacer la pieza nueva, recortarla y pegarla. Pero ya has perdido un tiempo. Y si eso te ocurre con una, con otra, al final si esta pieza tiene 2 semanas de trabajo, pues acabas teniendo pues 2 semanas y media o 3, ¿entiendes? Entonces, este es el problema. Mira. ¿Vais viendo la lasca? Aquí. Todo. La hoja volteada, la hoja de todas formas, pues también se trae así. ¿Vale? Se usa mucho lo que es la mano. Lo que es la parte de aquí de la mano, es por lo que se golpea. Yo, por ejemplo, ¿veis? Se cambia de mano. Yo, cuando tallo con la mano, cuando golpeo con la mano, pues uso las 2 manos. Pero cuando tallo con el mazo, no sé tallar. ¿Por qué? Porque no me he acostumbrado nunca. Yo cuando tallo con la gubia con la izquierda y el mazo con la derecha, magnífico. Pero si yo cambio de mano ahora mismo, esto es un secreto, esto es una cosa íntima, ¿no? Particular de cada uno, ¿no? Cada uno tenemos nuestro. Yo, por ejemplo, ya lo que es el peso del mazo es lo que me crea a mí ya la compensación y parece que se me resbala, me doy ese golpe en el dedo, parece que no se talla. Sin embargo, cuando tallo con las manos, pues sin problema, cambio sin problema. Entonces esto pues. Lo que ahora mismo es desbastando madera y ahora sobre este taco de madera que ya es plano ya se le pegan más volumen y esto lleva más relieve y al final cuando se talla pues se queda eso. ¿Vale? Es que el problema es que no se ve bien. Me gustaría que lo vierais mejor. Bueno, pues ¿tenía alguna pregunta?